8:05 va a ser la propuesta editorial de todos los sábados, que a mí me gusta aclarar de antemano que es simplemente una mirada que uno tiene y que puede analizar a partir de algunos elementos y que simplemente quiere ponerla en juego. A veces desde el periodismo cometemos el error de creer que porque tenemos mayor acceso a determinada cantidad de información, eso significa o es per se el derecho a creer que sabemos lo que está pasando, y que entonces todos ustedes que están del otro lado tienen que escuchar, mirá lo que dice este hombre. Bueno, yo no creo en eso de que uno te cuenta la realidad ni nada de eso, ¿no? La realidad la vivimos todos y son, lamentablemente, porque a uno le gustaría que las cuestiones sean más fáciles, la realidad es una construcción subjetiva y colectiva. Y entonces quiero proponerles una mirada sobre lo que está sucediendo con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, pero tratando de pensar de aquí en adelante, porque la verdad es que ya hablar sobre por qué el gobierno de Alberto Fernández votó lo que votó, por qué un sector lo votó en contra, por qué, digo, es más de lo mismo. El tema es cómo se sigue, estos 2 años de gobierno que quedan. Porque el acuerdo con el fondo ya es un hecho, porque en el Senado están los votos, porque entre lo que va a votar del Frente de Todos, más el PRO, que ya acordó con este gobierno, ya el voto va a estar. Entonces, el acuerdo es una realidad. Lo que quiero proponerles es que tomemos algunos puntos para salir del análisis y para salir de esa permanente martillazo que nos da en la cabeza para pensar la política desde lo binario. La política no se piensa desde lo binario. Los que militan la despolitización en la sociedad lo que pretenden es que nosotros tengamos una lectura de la política argentina entre kirchnerismo y antiquillerismo, peronismo, antiperonismo, y no es así. La lógica de sos blanco o sos negro en la política es una mentira. Y quienes hacen negocios de esa mentira son los que precisamente construyen relatos para un lado y para el otro que pretenden que simplemente los repitamos. Esto no quiere decir que no existan convicciones firmes, irreconciliables en muchos casos de un lado o del otro. Pero todo forma parte de una ida y vuelta, de un avance y retroceso de las disputas políticas. Lo hablábamos recién de Maduro, ¿no? Maduro claramente tiene, el gobierno venezolano tiene una clara postura frente a los Estados Unidos, de rechazo en contra de las políticas imperialistas, sin embargo le compra petróleo. Y porque no puede no vender petróleo, y no vender esa cantidad, porque es uno de los que más produce petróleo en el mundo y lo necesita para su economía. Bien, entonces, primero esta idea, salir de lo binario. No son todos una manga de traidores los que votaron en contra del acuerdo con el fondo. Ninguno es un traidor porque haya votado en contra del acuerdo con el fondo. Y no todos de los que están votando a favor del acuerdo con el fondo, y hablo del gobierno, son todos responsables. Porque se instaló el tema de la responsabilidad y la irresponsabilidad. Escuché a algunos ministros decir, como no tenés responsabilidad de gestión, entonces votá cualquier cosa. Entonces, si quieren hablar en serio, hablamos en serio. Y para hablar en serio, antes de pensar cómo se sigue, hay que decir, entre otras cosas, a los que ahora dicen que son trotsko-kirchneristas los que votaron en contra del acuerdo. Yo les pregunto, ¿alguien con 2 dedos de frente podía pensar que el kirchnerismo podía estar a favor de votar un acuerdo semejante con el Fondo Monetario Internacional? Si la respuesta es sí, entonces no conocen la historia del kirchnerismo. No es problema mío. Por un lado. Por el otro lado, todos los que dicen, lo que pasa es que nos endeudó Mauricio Macri. Sí, claro que nos endeudó Mauricio Macri. Por supuesto que nos endeudó Mauricio Macri. ¿Quieren que les diga los nombres de los que hoy son ministros del gobierno? Que votaron el pago a los fondos buitres y que liberó, entre otras cosas, luego el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Le podemos preguntar a Sergio Massa qué hizo. Le podemos preguntar a Bocio qué hizo. Le podemos preguntar a algunos movimientos sociales qué hicieron. Porque Mauricio Macri no tuvo la oposición política y económica de todos los que hoy son gobiernos. Por eso digo, si hablemos con la verdad sobre la mesa. Lo que pasa es que luego la necesidad de construir un frente del gobierno que saque al macrismo hizo decir borrón y cuenta nueva.
Ahora, la memoria es memoria para todos y en todos los tiempos. Perfecto, se entendió que había que construir un nuevo proceso político, fenómeno. Pero ahora resulta, como dice Cristina Kirchner en su audio, resulta que las piedras van a una vicepresidenta que cuando fue presidenta no se endeudó, que cuando gobernó su espacio a través de Néstor Kirchner se desendeudó, que es coherente en su accionar. Las piedras van para ahí. Ahora, yo no quiero piedras, yo quiero discusión política. Ahora, si tendría que haber tirado piedras, tendría que haber tirado dentro del Congreso, porque es increíble. Es increíble lo que están haciendo los medios de comunicación, propios y extraños, donde la discusión en la Argentina es el kirchnerismo. Y hoy la escuchábamos a Vidal, sin ponerse colorada, diciendo las barbaridades que dicen. Entonces, este es el mundo al revés. Los diarios hablan de la interna entre el gobierno y el kirchnerismo, y los dibujitos de Máximo Kirchner. Yo Máximo Kirchner no lo conozco ni personalmente, no hablé en mi vida con Máximo Kirchner. Ahora, no reduzcan la política a Máximo Kirchner. La deuda en la Argentina es responsabilidad de todos los que hoy votaron con el gobierno, con una parte del gobierno. Entonces, vuelvo a la pregunta fundamental, porque esto ya está. ¿Cómo se sale de esto? Y uno cree humildemente que se fortalece el frente de gobierno si empieza por el respeto mutuo. Y cuando digo el respeto mutuo, digo que cada una de las partes entienda que llegó al lugar en el que está porque necesitó del otro. No podés gobernar mirando para el costado o mirando de reojo a uno de los sectores que te llevó al poder. Y eso hizo Alberto Fernández, lamentablemente. Estuvo mucho más preocupado en convencer al adversario político, al enemigo político, que sentarse a dialogar con el propio espacio que lo llevó al poder. Entonces, ¿de qué se asombran de esta tensión? No sé de verdad de qué se asombran. Ahora, en este presente está la responsabilidad política de reconstruir esto, y de que este frente electoral, porque seguimos gobernados por un frente electoral, no por un frente político, porque un frente político exige, entre otras cosas, síntesis política. Entonces, como estamos gobernados por un frente electoral, no llegamos a este tipo de acuerdos. ¿Había que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Dicen algunos, sí. Otros dicen no había que pagar un peso. Y otros te dicen, había que hacer un acuerdo, pero no este. Quiero decir, no nos comamos la lógica binaria de era este acuerdo o el default. No, eso es mentira. Eso es mentira. De la oposición es mentira. De los medios y es mentira de un sector del gobierno. No era o este acuerdo o el default. No, había otro camino, que era otro tipo de acuerdo, con un Fondo Monetario Internacional que violó al menos 3 artículos de su propio estatuto para prestar la plata que prestó el 50% de su capital, lo prestó solamente para la Argentina, que el mismo Fondo Monetario Internacional en su informe del 2019 dice parte de este dinero que nosotros le prestamos a la Argentina, el gobierno argentino lo fugó. Y en el propio estatuto del fondo dice que si el fondo advierte que el dinero se está fugando, debe ponerle un límite y debe el fondo actuar contra ese gobierno. Había elementos de sobra para una disputa política que el gobierno no quiso dar. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Todos leemos Clarín, el kirchnerismo, qué mal el kirchnerismo, siempre igual. Pero saquen la palabra kirchnerismo, porque la historia de la lucha de los pueblos no empezó con el kirchnerismo, ni se va a terminar con el kirchnerismo. Pero que tratemos de salir de la discusión a la que nos empujan. La discusión es por qué se firmó el acuerdo que se firmó cuando se podría haber peleado de otra manera. Ayer un querido colega de C5N, Juan Enrique, economista, brillante, decía, se la pasaron con el hermetismo. Hay reuniones de Martín Guzmán con el fondo hermetismo. Bueno, terminó en esto el hermetismo. Ahora, están preocupados el gobierno porque un sector de su espacio no quiere votar y porque algunos periodistas, que claramente acompañamos este proceso del campo nacional y popular en el gobierno, y no tenemos ningún problema de decirlo, empezamos a hacer algunas críticas. Dejen de preocuparse por lo que se pueda decir desde un micrófono. Y traten de explicar qué vamos a hacer dentro de 3 meses. Porque el gobierno nacional, digo 3 meses porque va a estar la evaluación del fondo en 3 meses. Porque el gobierno pidió más plazos y no se los dieron. Porque el gobierno pidió
que se manejen otras tasas de interés, y no se los dieron. Los pedidos del gobierno no aceptó ninguno el Fondo Monetario Internacional. Ninguno. Ahora lo que hay que instalar es que este era el único. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del ministro. Lo que sí digo es que todavía no arrancó, todavía no está votado el acuerdo, y hace 15 días dijeron que las tarifas aumentaban un 20%. Y ante el primer preacuerdo de Fondo Monetario, ya sabemos que van a aumentar un 40%. Si empezamos así. Ahora, si todo esto el gobierno lo entiende como que automáticamente se pasó a ser oposición, digo, tanto de los periodistas como los que forman parte de su frente de todos, la verdad que están bastante equivocados. Se equivocaron el colchón donde se echaron a dormir la siesta. Yo lamento mucho que mi amigo Horacio haya sido mucho más fuerte que mi amiga Cristina. Yo lo lamento, pero hablo sobre los hechos. ¿Se puede salir de esto? ¿Se puede consolidar el frente de gobierno? Sí. Hay que institucionalizarlo. Tiene que haber una mesa de conducción política. Y no puede ser que no se escuche al espacio mayoritario del gobierno. El que decide es el presidente de la nación. No hay ninguna duda. Ahora, si en realidad queremos seducir a un diario al que lo llenamos de pauta y que no es otra cosa que castigarnos desde que asumió, bueno. Por último, hay un funcionario del Fondo Monetario que se llama Ilan Goldfan. Esta es información que me dio el querido Artemio López, que le agradezco. Ilan Goldfan ya dijo que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, él como funcionario, es un muy buen acuerdo. Es un acuerdo que extiende los tiempos, y que extiende esos tiempos, ayer también lo decía Lozano, Claudio Lozano, titular del Balcón Central, a 2 años. Que las grandes reformas no se van a dar ahora, se pueden dar en 2 años, porque precisamente se extiende la deuda con intereses que vamos a pagar a esos 2 años. ¿Qué es lo que espera el Fondo Monetario Internacional? Que justo en 2 años haya cambio de gobierno. Por lo tanto, si Horacio Rodríguez Larreta, si el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales, aliado del gobierno, decide, o gana, las elecciones, el ajuste que quería el fondo lo tiene, porque lo quieren además Morales y Larreta. Entonces, no le tengamos miedo a discutir política, que no nos censuren con la lógica de que era inevitable, que no nos censuren con la lógica de no había otra. Miren, ¿saben de qué trata la política? De hacer evitable, de hacer posible lo imposible. Si no, pónganse un parripollo. Si se dedican a la política, y le hablo a toda la política, si se dedican a la política y no confían que las cosas se pueden transformar, y no confían que se pueden dar batallas, y no confían que hay un statu quo que es injusto y que es desigual y que hay que darle pelea, y dedíquense a otra cosa. Dedíquense a otra cosa. Salvo que quieran vivir dentro de una clase política, con las comodidades que esto otorga. Y lamentablemente, últimamente, algunas actitudes del gobierno huelen mucho a eso, a una clase política. Lamentablemente. De igual manera, todo lo que sea en defensa del campo nacional y popular y en cuidar a los trabajadores, siempre estaremos en el mismo camino. Desviarse de las convicciones, porque a veces tenés que dar un pase atrás para poder cruzar la pelota al medio del área, bueno, pero hay que hacer alguna jugada para hacer un gol y ganar, El empate, el gobernemos para el empate, significa gobernemos para que el statu quo siga como está. Una cosa es transformar en la política, otra cosa es administrar. Necesitamos un gobierno con coraje político, no necesitamos empleados administrativos.